Muy bien, chicos. Buen día para todos. Gracias por su asistencia aquí a la sala virtual. Vamos a continuar con el tema de instalaciones eléctricas en baja tensión. Miren, la semana pasada estuve terminando lo de un curso de capacitación en línea y algo que nos destacaron mucho ahí es una parte de las estrategias de uso del pensamiento crítico en el aula. Me llamó mucho la atención esta figurita que ven ahora que dice conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y evaluar. Vamos, son partes centrales de el pensamiento crítico en el aula. Y ahí se hace una sugerencia para las clases, como lo hemos estado haciendo. Vamos a comentarles que es el tema de tipos de cargas eléctricas. El objetivo es que el estudiante aprenderá a identificar los diversos tipos de cargas, las clasificará en resistivas, inductivas, capacitivas, lineales y no lineales. Esto se pretende se logre mediante la proyección de información en diapositivas. Se mostrarán definiciones, componentes, ejemplos de cargas en plantas industriales, tales como máquinas eléctricas, equipo de iluminación y diversas cargas electrónicas. ¿Sí? Esto es lo que vamos a realizar en esta sesión. Como les comentaba, ya habíamos hablado un poco la semana pasada acerca de los distintos tipos de cargas y habíamos hablado de que carga es todo lo que necesita voltaje para que pueda funcionar. Dentro de esas cargas se hablaba también que para que puedan funcionar se requiere una, un suministro de voltaje y que ese voltaje va a viajar a través de conductores eléctricos. Esos conductores eléctricos deben de ser dimensionados de acuerdo a su capacidad para conducción de voltaje y la corriente, y también se dimensionarán las protecciones, los interruptores termomagnéticos, las mal llamadas pastillas, como les decía, que en una planta industrial tenemos diversos tipos de carga, como son motores eléctricos, que representan a la carga inductiva. Tenemos cargas capacitivas, representadas por los bancos de capacitores y los motores síncronos, pero que también hay cargas resistivas, y estas cargas resistivas están representadas por elementos que disipan mucho calor. Continuando con esta parte, aquí les muestro una de las cargas que también se tienen en las plantas industriales relacionadas con la iluminación. Aquí están las lámparas incandescentes. Se denominan lámparas incandescentes bombilla, lamparita o bombita de luz al dispositivo que produce luz mediante el calentamiento por efecto Joule. Si recuerdan, en esta expresión tenemos, como ya es conocido por ustedes, tenemos que la ley de Ohm es igual a la corriente suministrada, así, voltaje sobre resistencia. Y que el asunto del efecto Joule es igual a que la potencia I cuadrada R, ¿de acuerdo? Esas son las pérdidas por efecto Joule. Entonces este dispositivo, esta lámpara incandescente, tiene esa particularidad. Constan de un filamento metálico que se va calentando hasta ponerse al rojo blanco mediante el paso de corriente eléctrica.
Este tipo de lámpara se utilizaba hace muchos años. Todavía hace unos 8 o 10 años, estas lámparas se vendían en grandes volúmenes en las tiendas. Posteriormente se empezó a vender, a comercializar los focos ahorradores. Una situación con estos tipos de lámparas, con estas lámparas, es que producen mucho calor y se utilizan como ejemplo, así chusco, si ustedes quieren, para calentar las carnitas, ¿verdad? Ahí en los locales. Usted llega, unas carnitas de ahí y tiene muchos focos, pues disipan mucho calor. Así que esta es una de las eh, cargas que se utilizan en la iluminación. Esto es lo que pues se le atribuye a Edison el invento de este tipo de lámpara. También existen lámparas fluorescentes que consisten en tubos de vidrio. En su interior hay pequeñas cantidades de argón y vapor de mercurio. El argón es un gas. Recordarán ustedes en la tabla periódica que está en la columna de los gases nobles, el argón. La superficie interna está revestida de sustancias fluorescentes, fósforos, que transforman las radiaciones ultravioletas en rojas, por lo que la luz que emiten es blanca. Así que este tipo de tubos, de lámparas, como se conocen, pues vinieron a revolucionar, vinieron a proporcionar una luz, un tono más blanco, ¿sí? A diferencia de la lámpara incandescente que solamente proporciona una luz en las zonas amarillas. También está el LED, la tecnología conocida como LED por sus siglas en inglés, Light Emitting Diode, que en español significa diodo emisor de luz, también conocida como diodo luminoso. Pues consiste básicamente en un material semiconductor que es capaz de emitir una radiación electromagnética en forma de luz. Estos LEDs, como luego les mencionamos, pues los han adquirido ustedes para algunas de sus tareas, algunas de sus actividades, y son muy comunes. Otra carga que se utiliza relacionada con la iluminación son las lámparas de vapor de mercurio de alta presión. Consisten en un tubo de descarga de cuarzo. Esta parte que ven aquí, esta bombilla, como se puede decir, en su interior tiene vapor de mercurio, el cual tiene dos electrodos principales y uno auxiliar para facilitar el arranque. Así que es más grande que la lámpara incandescente. Aquí están los electrodos principales y aquí están los electrodos auxiliares. ¿Qué es lo que pasa? Cuando este vapor de mercurio está aquí adentro, ¿sí? A simple vista, pues no lo podemos ver, pero cuando se alimenta con voltaje este foco, vamos a llamarle así, se empieza a calentar esta resistencia, ¿sí? Que está en serie con cada electrodo auxiliar. Tal vez lo recuerden en las vialidades en la ciudad, en algunas poblaciones, había de este tipo de lámparas en los postes para la cuestión del alumbrado. Ahí se veía cómo este foco empezaba a prender poquito y pasaba cierto tiempo hasta que ya encendía totalmente. Aquí adentro está una sustancia fluorescente, el gas de relleno inerte a baja presión, el tubo de descarga. Este es un tipo de lámpara que en sus inicios las potencias iban de 250 o 450 watts, así como los focos.
Los focos incandescentes como estos los había de 100 watts, 60 watts, 45 watts. Eran focos para usarse en la vivienda. Y estos focos se usaban en el alumbrado público. Empezaron a quitarlos porque consumen mucha potencia, ¿no? Son de mucha potencia, lo que hace que consuman mucha energía. Acuérdense que la energía es potencia por unidad de tiempo, la energía eléctrica. Así que si este foco era de 450 watts y estaba prendido 10 horas, pues ya nos daba 4.5 kilowatts hora de energía consumida. Pasaremos ahora a los equipos denominados máquinas eléctricas. El motor, ¿sí? Es una máquina que para producir movimiento deseado resulta capaz de transformar la energía eléctrica propiamente dicha en energía mecánica. Todo esto lo logra a través de diferentes interacciones electromagnéticas. Aquí está una figura del motor eléctrico. Del lado izquierdo es una figura, ¿sí? Que está totalmente sellada. Del lado derecho hay una figura donde se muestran algunos de los componentes del motor eléctrico. Se aprecia el estator, la placa de bornes o terminales de conexión, el rotor, que es esta superficie que está aquí adentro. Eso hace que este, esto es el rotor, toda esta parte. Estos son los rodamientos, son elementos mecánicos donde el eje es soportado. Este es el eje. El bobinado es un corte aquí, no se ve mucho, pero aquí está la bobina, que es un alambre de cobre o alambre de magneto, como se dice. Aquí está la placa de características del motor. Aquí está el ventilador, que cuando este eje está girando, este ventilador, pues, le hace, con el giro de este ventilador, se refrigera este motor. Cuando el motor esté en operación, después de cierto tiempo, se calienta. Eso no se puede evitar. Las eficiencias de los motores están tasadas en cuanto a qué tanta energía eléctrica consumen y cuánto de esa energía eléctrica que consumen se puede transformar en energía mecánica. Aquí les muestro algunos de los motores que existen en sus distintas variantes, ¿sí? Aquí van a ver ustedes que, em, sí, una disculpa, mire, cuando se habla de el rojo blanco, ¿sí? Usted si pone a calentar una parrilla eléctrica que se utiliza en las viviendas cuando no se tiene gas, ¿sí? Pero se tiene el suministro de energía eléctrica, entonces uno dice, voy a tomar mi parrilla eléctrica y voy a calentar ahí los recipientes para preparar mis alimentos. Esa coloración que uno ve al final y que es un poco molesta para la vista, es que se empieza a poner así rojo, 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 ¿no? Empieza en una tonalidad, primero las resistencias de un tanto cuanto color negro, luego se empieza a cambiar de colorcito con tendencias a llegar a un rojo o un anaranjado, un rojo, como se dice, no un color rojo. Está muy intensa, muy caliente. Al rojo blanco son distintas coloraciones que se va presentando conforme se va calentando esa resistencia eléctrica. No es tan sencillo, ¿verdad? Son términos utilizados en
el área de tratamientos térmicos. Cuando un material se desea que tenga una mayor resistencia, una mayor dureza, se empieza a hacer un proceso en el que se calienta. Un ejemplo, mire, tal vez ha visto usted los señores que trabajan en las fraguas, en los herreros, los que hacen herraduras para caballos, digamos, ellos empiezan a calentar alguna barra de material, empiezan a abusar la punta, la empiezan a golpear, ¿sí? Y se va deformando ese material. Lo vuelven a calentar, lo vuelven a enfriar, lo vuelven a calentar, lo vuelven a enfriar, lo golpean, hasta que le dan la forma que se desea. Entonces, cuando se dice el rojo blanco, es una serie de tonalidades que va alcanzando ese elemento que se está calentando hasta que llega al rojo vivo, que es cuando está sumamente de un color rojo. Y si usted trata de ver esa resistencia que está muy, muy caliente, le lastima la vista. A eso se refiere la tonalidad del rojo blanco. Bien, ahora, ¿cómo funciona el motor? Vamos a comentarles aquí, vamos a observar, a escuchar esta proyección de cómo funciona el motor eléctrico. Los motores de inducción son las máquinas eléctricas más comúnmente utilizadas. Son más económicas, fuertes y fáciles de mantener comparadas con otras alternativas. En este video aprenderemos a trabajar con un motor de inducción de jaula de ardilla trifásico. Tiene dos partes principales, estator y rotor. El estator es la parte estacionaria y el rotor es la parte rotativa. El estator se hace apilando láminas de acero de ranuras finas, altamente permeables, dentro de un marco de acero o hierro fundido, haciendo pases de vanados a través de las ranuras del estator. Cuando una corriente sea trifásica pasa a través de él, algo interesante pasa. Produce un campo magnético giratorio. Para entender este fenómeno mucho mejor, considere un devanado trifásico simplificado, con solo 3 bobinas. Un cable cargando corriente produce un campo magnético a su alrededor. Ahora, para este arreglo de campo magnético especial, producido por una corriente sea trifásica será mostrada en un instante en particular. Con variación en la corriente Ca, los campos magnéticos toman una orientación diferente como se ve. Para estas tres posiciones, está claro que es como un campo magnético de fuerza uniforme rotativa. La velocidad de rotación de un campo magnética es conocida como velocidad de sincronismo. Asume que estás colocando un conductor cerrado dentro de él, ya que el campo magnético está fluctuando, una fuerza electromotriz será inducida en el circuito cerrado de acuerdo a la ley de Faraday. Esta FRM producirá una corriente a través del bucle, así que la situación se ha vuelto de que un bucle cargado de corriente está situado en el campo magnético. Esto producirá una fuerza magnética en el circuito cerrado, de acuerdo con la ley de Lorentz, y el circuito empezará a rotar. Un fenómeno similar ocurre dentro de un motor de inducción también. Aquí, en lugar de un circuito cerrado o bucle simple, se usa algo muy similar a una jaula de ardilla. Corriente sea trifásica pasando a través de un estator devanado produce un campo magnético rotativo. Así que, como en el caso anterior, la corriente será inducida en barras de una jaula de ardilla, que se pone en cortocircuito por anillos extremos y empezará a rotar. De allí el nombre motor de inducción. La electricidad es inducida por un rotor por inducción magnética en lugar de una conexión eléctrica directa. Para ayudar dicha inducción electromagnética, láminas con núcleo de hierro son empacadas dentro del rotor. Estas rebanadas tan pequeñas de capas de hierro se aseguran que la pérdida de corriente de Foucault sea mínima. Esta es otra gran ventaja de los motores de inducción trifásicos. Es inherentemente de arranque automático. Así que puede notar aquí que tanto el campo magnético y el rotor están rotando. Pero, ¿a qué velocidad rotará el rotor?
Para obtener respuesta, consideremos casos diferentes. Considere un caso donde la velocidad del rotor es igual a la velocidad del campo magnético. Como los dos están rotando a la misma velocidad, el circuito cerrado rotando siempre experimentará un campo magnético constante. Así que no habrá ninguna inducida y corriente. Esto significa cero fuerza en las barras del rotor. Así que el rotor gradualmente irá más despacio. Pero mientras va más despacio, los circuitos cerrados del rotor experimentarán una variación en el campo magnético, y la corriente inducida y la fuerza se elevarán otra vez y el rotor irá más rápido. En pocas palabras, el rotor nunca alcanzará la velocidad del campo magnético. Rota a una velocidad específica que es menor a la velocidad del sincronismo. La diferencia entre el sincronismo y la velocidad del motor es llamado deslizamiento o resbalamiento. El poder mecánico de rotación es transferido a través de un eje de potencia. En pocas palabras, en un motor de inducción, la energía eléctrica es ingresada a través de un estátor y emitida por motor. La rotación mecánica es recibida desde el rotor. La pérdida de energía durante la operación del motor es disipada como calor, así que un ventilador del otro lado ayuda a enfriar el motor. Espero que hayan tenido una buena introducción para trabajar con motores. Gracias. Bien, chicos, ustedes escucharon aquí en la presentación algo sobre las velocidades. Miren, ya les había comentado que la velocidad de deslizamiento del campo y de la velocidad del rotor en este caso es 120 veces la frecuencia sobre el número de polos. De tal manera que si hay un motor que es de 4 polos, aquí arriba me dará 7200, 120 por 60, nuestra frecuencia. ¿Sí? Entre 4, que sea el número de polos, esto me va a dar 1800 revoluciones por minuto. ¿Sí? Esta es la velocidad del rotor. Hablaban en el video sobre la velocidad del campo magnético giratorio, que siempre va a ser un tanto cuanto distinta, ¿sí?, de la velocidad del rotor. Ok, chicos, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Tenemos estos minutos restantes, así que me gustaría